En este vídeo contemplamos una serie de ejercicios introductorios en los que abordaremos aplicaciones de las leyes de Newton. Como primer problema, se nos pide enunciar dichas leyes, las tres leyes de Newton, y a partir de la segunda y la tercera ley de Newton explicar por qué una persona al saltar vuelve a caer aceleradamente hacia la superficie terrestre. Todo el mundo sabemos que esta aceleración tiene un módulo igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado en esta superficie terrestre, mientras que la Tierra, sin embargo, no parece que se mueva apreciablemente. Bien, pasemos a enunciar las tres leyes de Newton. La primera ley de Newton es lo que se conoce como la ley de inercia o el principio de inercia y afirma lo siguiente. Afirma que en ausencia de interacciones, o sea, quiero decir, si no hay nada fuera de ese cuerpo que interfiera sobre él, el estado de movimiento de este cuerpo permanece constante. Esto quiere decir que un cuerpo mantendrá un movimiento rectilíneo uniforme, correspondiente a una velocidad constante. Aquí hay una puntualización que es muy importante, en la que ahora no entraremos, que esto es válido en lo que se llama un sistema de referencia inercial. Esto es importante porque, por ejemplo, alguien que estuviera acelerando con respecto a nosotros, por ejemplo, que fuera en un coche acelerando o dando un frenazo, podría experimentar fuerzas ficticias que contradijesen la segunda ley de Newton, pero esto lo vamos a olvidar de momento. La segunda ley de Newton es lo que se llama la ley fundamental de la dinámica. La podemos llamar ley fundamental de la dinámica. La vamos a expresar matemáticamente del siguiente modo. El sumatorio de las fuerzas actuando como un vector, todas ellas, es igual a la masa del cuerpo sobre el que actúan por su aceleración. Esta va a ser la principal fórmula que va a aparecer constantemente al aplicar las leyes de Newton y puesta en palabras, podríamos decir que la variación de la velocidad de un cuerpo, que básicamente es la aceleración, el ritmo de cambio de dicha velocidad, es proporcional a la intensidad de las fuerzas aplicadas y es inversamente proporcional a la masa de dicho cuerpo, ya que pasaría dividiendo. Es inversamente proporcional a la masa de dicho cuerpo. La masa actúa como factor de proporcionalidad entre las fuerzas y la aceleración. Y por último, encontramos la tercera ley de Newton, lo que se llama el principio de acción-reacción. ¿Y el principio de acción-reacción qué establece? El principio de acción-reacción nos dice que si un cuerpo 1 actúa sobre un cuerpo 2 realizando una cierta fuerza, que llamaremos la fuerza que hace el 1 sobre el 2, automáticamente el 2 realiza otra fuerza de igual módulo y sentido contrario sobre el 1. Vectorialmente esto tendrá esta expresión de aquí. Estas fuerzas no se van a anular porque van a actuar sobre cuerpos distintos. La fuerza que hace el 1 sobre el 2 actúa sobre el cuerpo 2, en cambio la fuerza que hace el 2 sobre el 1 actúa sobre el cuerpo 1. Se nos pide ahora, basándonos en estas dos leyes, explicar por qué las personas experimentan una aceleración
debido a la gravedad con la que nos atrae la Tierra, pero sin embargo no notamos que la Tierra acelera hacia nosotros, porque en principio, según acción-reacción, la fuerza que realiza la Tierra sobre una persona, llamémoslo así, debe ser igual y de signo contrario a la fuerza que realiza la persona sobre la Tierra. Esto quiere decir que si esta es la Tierra, hay una persona aquí, evidentemente la fuerza que la Tierra hace sobre la persona va hacia el centro de la Tierra, es lo que llamamos el peso, pero lo que nos dice la tercera ley de Newton es que la persona está haciendo una fuerza sobre la Tierra de igual valor y sentido contrario. O sea, la persona está atrayendo a la Tierra, algo que se puede ver en la ley de gravitación universal de Newton. Muy bien, y ahora, si las dos fuerzas son iguales, ¿por qué no vemos que la Tierra se mueva? Bueno, consideremos módulos. Si nos dejamos de vectores, simplemente las dos deben tener el mismo módulo, aunque tengan sentido contrario. Por eso podemos escribir esta igualdad de aquí. Pero claro, ¿cuál es la sutileza? La sutileza es que están actuando dichas fuerzas sobre cuerpos diferentes. La fuerza de la Tierra sobre la persona será igual a la masa de la persona por la aceleración que experimenta la persona. En cambio, la fuerza que actúa sobre la Tierra va a ser igual a la masa de toda la Tierra por la aceleración de la Tierra. La aceleración que experimenta la persona ya sabemos que tiene un módulo de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Es lo que llamamos la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre. Ahora, si despejamos de aquí, nos queda que la aceleración que experimenta la Tierra, ¿qué es? Es la masa del planeta por la masa de la persona por la aceleración que experimenta la persona partido de la masa de la Tierra. Y esto es muchísimo menor, órdenes y órdenes de magnitud menor que la aceleración que experimenta la persona, el 9,8 metros por segundo al cuadrado, porque la masa de la persona es muchísimo menor que la masa de la Tierra. Si por ejemplo cogemos que la masa de la persona es 60 kilos, ¿vale? La masa de la Tierra podemos decir que aproximadamente es 6 por 10 a la 24 kilogramos. Y nos saldría una aceleración de la Tierra aproximadamente de 10 a la menos 22 metros por segundo al cuadrado, que es esencialmente imperceptible. Y es por esto que no vemos que la Tierra sea atraída hacia nosotros, aunque la fuerza que nosotros hacemos sobre la Tierra es la misma que la Tierra hace sobre nosotros, pero como tiene muchísima más masa, cuesta mucho más moverla. En este segundo ejercicio se nos presenta una situación en la que un hombre arrastra con velocidad constante una caja por una superficie horizontal que presenta rozamientos. Este es el suelo y por aquí está deslizando esta caja de aquí. La va arrastrando mediante una cuerda que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Y bueno, nos dicen que planteemos el sistema de ecuaciones que resulta de las ecuaciones de Newton en cada eje y a partir de ahí obtengamos tanto la tensión como la fuerza normal. Que son dos fórmulas, son dos fuerzas que no tienen asociada tal cual una fórmula, sino que las obtenemos a partir del conocimiento de las otras insertándolo en las ecuaciones de Newton. Bien. ¿Cómo se hace cualquiera de estos problemas? Cualquiera de estos problemas se hace dibujando las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que se mueve, en este caso esta caja de aquí, que lo consideraremos puntual, y descomponiendo las fuerzas según los ejes de coordenadas y planteando las ecuaciones de Newton y resolviendo el sistema. Antes de nada notemos, si la velocidad es constante, nos da igual que sea de 1 metro por segundo, de 2 metros por segundo, del valor que tenga y del sentido que tenga. Lo importante aquí es que la aceleración es nula. Evidentemente la aceleración en las Is, la aceleración vertical era nula, ya que la caja no se despega del suelo. Pero esto nos está diciendo que también la aceleración horizontal
es nula. Recordemos que lo que sale en las ecuaciones de Newton no es la velocidad, sino es la aceleración. Apuntamos aquí los otros datos que tenemos. Están en sistema internacional, no hace falta hacer ninguna conversión de unidades, el coeficiente de rozamiento no tiene unidades. Bien, nos hacemos nuestro esquema, como hemos dicho, con los ejes cartesianos. Aquí lo tenemos. ¿Y qué fuerzas actúan sobre esta caja? Bueno, pues claramente hay, en primer lugar, una tensión que nos la proporciona la cuerda. Claramente, como la caja tiene una cierta masa, habrá un peso. Está apoyada en el suelo, por lo tanto habrá una fuerza perpendicular a ese suelo, lo que llamamos la fuerza normal. Y finalmente nos dicen que hay rozamiento, y como la caja claramente se va a desplazar hacia izquierdas, la fuerza de rozamiento tendrá un sentido opuesto. La única fuerza que va a haber que descomponer, ¿cuál es? La única fuerza que va a haber que descomponer es la tensión, que está inclinada con respecto a los ejes. Como va hacia la izquierda y hacia arriba, la vamos a descomponer en una componente X que va a ir hacia la izquierda y en una componente Y que va a ir hacia arriba. Por lo tanto, esto nos queda la fuerza de rozamiento, la normal y el peso tal cual estaban. Y ahora aquí vamos a tener una tensión vertical y una tensión horizontal. Vamos a ver qué fuerzas conocemos. Bueno, la primera fuerza que conocemos es el peso. El peso va a ser masa por la aceleración de la gravedad, y esto nos da 120 por 9,8, que es igual a 1176 newtons. Voy a poner las unidades entre corchete para que en ningún momento se pueda confundir esto con la fuerza normal. Hay gente que, para que esto no ocurra, llama a la normal F sub n. Bien. ¿Qué más sabemos? Sabemos que la fuerza de rozamiento es este coeficiente mu por la normal, y el coeficiente de rozamiento es 0,2. Así que esto va a ser 0,2 por la normal, que no la conocemos. De hecho, es una de las incógnitas que debemos hallar. Y sabemos que aquí esta descomposición, puesto que nos dan el ángulo con el eje X de la tensión, la componente X va a ir con el coseno de dicho ángulo, t por el coseno de 30 grados, o sea, lo que es lo mismo 0,866 t, todo también evidentemente en newtons, todas las fuerzas, y la componente vertical va a ir en cambio con el seno de 30 grados, que es 1/2, es 0,5. Aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué hay que plantear? Ahora hay que plantear las ecuaciones de Newton para cada eje. Recordemos que una vez que hemos hallado los módulos de cada una de estas fuerzas, lo que haremos será en el eje X pondremos positivas todas las fuerzas que van hacia la derecha y negativas las que van hacia la izquierda. En este caso, el rozamiento menos la tensión horizontal, ya que el rozamiento va hacia la derecha y la tensión horizontal hacia la izquierda, es igual a la masa por la aceleración en las X, que como ya hemos dicho era 0. Todo esto lo podemos quitar, ya que algo por 0 da 0. En el eje Y, ¿qué tendremos? En el eje Y lo que tendremos es lo siguiente: la tensión vertical más la normal menos el peso, que es la fuerza que va para abajo, va a ser igual a la masa por la aceleración vertical. La aceleración vertical hemos dicho que también era 0. Y ahora sustituimos todo lo que tenemos. La fuerza de rozamiento era 0,2 por la normal, como lo pone aquí, menos T sub X, que era 0,866 por la tensión, eso debe ser 0. De la ecuación de abajo, ¿qué obtenemos? De la ecuación de abajo obtenemos que 0,5 por la tensión, que era T sub I, más la normal, menos el peso, que era de 1176 newtons, esto debía ser igual a 0. Bien, de aquí tenemos un sistema de ecuaciones donde las dos incógnitas aparecen en ambas ecuaciones,
Yo creo que lo más fácil es coger la segunda ecuación y, tal como se indica aquí, hallar la fuerza normal en términos de la tensión. Ahora, entonces, sustituimos en la primera ecuación y nos queda 0,2 por, y en lugar de poner la normal, pondré 1176 menos 0,5 veces la tensión, menos 0,866 por la tensión, esto es igual a 0. Estamos haciendo simplemente un sistema de ecuaciones por sustitución. Bien, ¿esto qué nos queda? 0,2 por 1176 nos queda 235,2 y ahora 0,2 por 0,5 queda 0,1 y finalmente lo que está fuera del paréntesis continúa igual. Y de aquí, ¿qué surge? Surge que 235,2, si pasamos las tensiones al otro lado, es 0,966 por T y por tanto la tensión es 235,2 partido de 0,966 que nos da 243,48 newtons. Que es aproximadamente el equivalente al peso de algo que tuviera 25 kilos. Bueno, pues este es el valor de la tensión, lo que está aguantando el cable para tirar. Y ahora ya puedo sustituir aquí en la normal, que me queda que es 1176 menos 0,5 por 243,48 y esto nos queda 1054,26 newtons. Fijémonos que la normal no nos sale igual al peso, porque hay una componente de la tensión vertical, que tiende a levantar la caja y hace que el peso no solo sea compensado por la normal, sino también por esa componente de la tensión. El siguiente ejercicio que consideramos es un ejercicio de descomposición y adición de fuerzas. Tenemos aquí hasta 5 fuerzas que están actuando sobre una bola que podemos considerar puntual con una masa de 50 gramos, esto es de 0,05 kilos, y se nos pregunta por una parte cuál es la fuerza total que actúa sobre ella, o sea que habrá que sumar todas estas fuerzas. Se nos pregunta también cuál es la aceleración y después se nos dice qué fuerza tendríamos que añadir para que permaneciese en equilibrio, para que la aceleración en este caso fuera nula, y cuál sería la fuerza que tendríamos que añadir para que se moviese con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado a lo largo del eje X en sentido positivo. Bien, vamos a ir paso por paso. Lo primero que vamos a hacer en este diagrama es descomponer todas las fuerzas que no estén siguiendo los ejes. Hay unas cuantas. Vamos a dibujar unos nuevos ejes. Más o menos algo así. Y entonces tenemos, por una parte, hay algunas fuerzas que no las tenemos que descomponer, son las que siguen los ejes. Estamos hablando del caso, por ejemplo, de la fuerza 2, que vale 70 newtons. Estamos hablando, por ejemplo, de la fuerza 4, que va en el sentido negativo del eje X. Esta tampoco hay que descomponerla, no es necesario. Pero el resto sí, tanto F1 como F3 como F5 va a haber que descomponerla. F1 va hacia arriba, hacia la derecha, en la dirección del primer cuadrante, pues la vamos a descomponer en una fuerza F1X y una fuerza F1Y. En este caso no nos dan módulo y ángulo, sino que directamente nos dan las componentes del vector 60i más 40j, con lo cual la componente y es 40 newtons y la componente x es de 60 newtons. Aquí la descomposición ya está hecha porque nos da la fuerza en forma vectorial. La fuerza 5 está en el tercer cuadrante, o sea,
va hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces vamos a tener una fuerza que va hacia la izquierda, da igual un poco cómo lo pintemos mientras quede claro hacia cuál de las 4 direcciones va, izquierda, derecha, arriba, abajo. Tenemos aquí una componente X y aquí una componente Y. Y finalmente vamos a tener la fuerza 3 descompuesta en una fuerza 3X que va hacia la izquierda y una fuerza 3Y que va hacia arriba. Bien. Los ángulos que nos dan para las fuerzas 3 y 5, en un caso son con el eje Y y en otro caso son con el eje X. Sabemos que siempre que tenemos el ángulo dado con el eje X, la componente X va con el coseno y la Y va con el seno. No hace falta ni siquiera plantear el triángulo trigonométrico. Así que probablemente lo más sencillo es coger aquí para no liarse, siempre coger el ángulo con el eje X, en este caso el complementario, 90 menos 40 es 50 grados, y por tanto F3Y, ¿qué va a ser? Va a ser 40 por el seno de 50 grados, y F3X, ¿qué va a ser? Va a ser 40 por el coseno de 50 grados. ¿Qué nos queda, pues? Esto nos queda 30,64 newtons y en la componente X nos queda 25,71 newtons. Está quedando aquí un poco apretado todo. Como hay muchas fuerzas, probablemente tendríamos que haber hecho esto algo más grande. Pero bueno, se ve suficientemente bien. Ahora, por otra parte, la fuerza 5X va a ser 80, que es el módulo de la fuerza 5, por el coseno de 70 grados, mientras que la componente Y va a ser 80 por el seno de 70 grados, que da 75,18 newtons, y la componente X nos da 27,36 newtons. Muy bien, o sea, esto puede ser tedioso, pero en absoluto es difícil. O sea, cogemos siempre el ángulo con el eje X y descomponemos en coseno la componente X y seno la componente Y. Ahora, una vez que tenemos esto, ya podemos sumar. Los vectores se suman componente a componente. Entonces, las X con las X, las Y con las Y. La fuerza total que actúa en su componente X va a ser ir sumando lo que va hacia la derecha positivo, en este caso un 60, y lo que va hacia la izquierda negativo. Tenemos 25,71, 50 y 27,36. Así que tenemos 60 menos 50 menos 25,71 y menos 27,36, que eso nos da menos 43,07 newtons. Y por otra parte, las Y's las debemos sumar con las Y's teniendo en cuenta el signo según vayan hacia arriba o hacia abajo. Todas las fuerzas que van hacia arriba, vemos aquí un 70 de F2, un 40 de F1Y, y luego vemos también una tercera fuerza que va hacia arriba, que es la componente Y de la fuerza 3, que es 30,64. Y luego tenemos hacia abajo la componente Y de la fuerza 5, que valía 75,18 newtons, y esto nos da 65,46 newtons. Por tanto, si queremos expresar la fuerza total o resultante que actúa aquí como un vector, nos quedará componente X menos 43,07 y componente Y 65,46. Bien, ahora, una vez que tenemos la fuerza total, la ley de Newton nos dice que
la segunda ley de Newton nos dice que la suma de fuerzas, esto es la fuerza total, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y de aquí vamos a poder sacar directamente, lo podemos hacer en forma vectorial, la aceleración. Simplemente vamos a tener que dividir la fuerza total por la masa. O sea, este vector de aquí, el menos 43,07, 65,46, hay que dividirlo porque hay que dividirlo por 0,05. Menos 43,07 dividido entre 0,05 nos da menos 861,4 y 65,46 entre 0,05 nos da 1309,2 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, hasta aquí tenemos las dos primeras preguntas. Ahora nos dice que qué fuerza tendríamos que añadir para que permaneciese en equilibrio. O sea, tenemos que añadir una cierta fuerza F, de modo que la fuerza total más esta nueva fuerza, que llamaremos, yo qué sé, pues fuerza nueva, lo podemos llamar como queramos, debe ser igual a 0, ya que sería masa por aceleración y en este caso la aceleración en el equilibrio es 0. Bueno, esto significa que simplemente tenemos que añadir una fuerza que sea igual y de signo contrario para compensar. O sea, fijémonos que al despejar nos queda la misma fuerza, pero en sentido negativo. Esto está claro. O sea, si alguien está haciendo, por ejemplo, una fuerza de 5 newtons hacia la derecha y yo quiero compensar esa fuerza, tendré que hacer una de 5 newtons hacia la izquierda. O sea que lo único que tengo que hacer es coger esta expresión y cambiarle el signo a las dos componentes. O sea, la nueva fuerza que tengo que añadir es de 43,07 y menos 65,46 newtons. La primera, la fuerza total, iba en la dirección del segundo cuadrante, ya que iba hacia la izquierda y la componente Y era positiva hacia arriba. Esta irá en la dirección del cuarto cuadrante para compensar, diametralmente opuesta. Ahora, finalmente, si yo lo que quiero es que la aceleración no sea 0, sino lo que yo quiero es que la aceleración sea de 2 metros por segundo al cuadrado a lo largo del eje X, o sea, que la aceleración sea el vector 2, 0, 2 hacia la derecha y ni para arriba ni para abajo, entonces lo que tengo que plantear es distinto ahora. Ahora lo que necesito es que la fuerza total más la nueva fuerza que yo tendría que añadir, llamémosla en este caso, bueno, yo qué sé, fuerza prima o como queramos, o sea, esto es una cuestión de cómo lo identifiquemos. Ahora no quiero que sea igual a 0, sino quiero que sea igual a la masa por esta aceleración que nos dicen aquí. Y por tanto, F', la fuerza que tenemos que hallar para que esto se cumpla, va a ser la masa por la aceleración menos la suma de todas las otras fuerzas. Y esto nos da simplemente 0,05, que es la masa, multiplicado por el vector 2, 0, menos 43,07, 65,46. Hacemos un paso intermedio, esto nos va a quedar 0,05 por 2, nos queda 0,1, x0, y el menos cambia el signo de todo lo de dentro, más 43,07 menos 65,46 y ya está. Ahora ya lo tenemos. Ahora esto que nos queda, ahora esto nos queda 43,17 y menos 65,46 newtons. Recapitulando, hemos encontrado la fuerza total que actúa, que nos ha salido una fuerza que va en la dirección del segundo cuadrante. Hemos encontrado la aceleración, que es proporcional a la fuerza total, solo hay que dividir por la masa. Luego hemos encontrado la fuerza que hay que añadir, esta fuerza nueva, para cancelar todas las otras, que básicamente es
la suma de las fuerzas cambiada de signo, para que en total me dé 0, y hemos encontrado otra fuerza F', tal que si yo la añado aquí, consigo que la bola roja vaya con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado hacia la dirección positiva del eje X. Cambiamos ligeramente las tornas con el siguiente ejercicio, donde se nos dice que un disco de 30 gramos, nosotros rápidamente lo pasamos siempre sistema internacional, kilos, metros, segundos. En este caso tenemos que la masa es de 0,03 kilos dividiendo por 1000. Es golpeado y se le proporciona una velocidad inicial de 18 km por hora. O sea que la velocidad inicial que tiene este disco la convertimos con el habitual factor de conversión, pasándolo a metros por segundo. 1000 metros son 1 kilómetro y 3600 segundos son 1 hora, y esto nos queda 5 metros por segundo. Y dice que se frena después de haber recorrido 3 metros. O sea, la velocidad es 0 cuando la posición es de 3 metros. Entendemos que la posición inicial la tomamos igual a 0. Y lo primero que nos dice es qué aceleración experimenta el disco. Entendemos que se frena uniformemente, salvo que nos digan lo contrario. Por tanto, podemos aplicar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Tenemos por una parte la ecuación de posición. Posición inicial la podemos tomar a 0, igual que el tiempo inicial. Conocemos la velocidad inicial, lo único que nos va a faltar va a ser la aceleración. Ponemos también la ecuación de la velocidad, vamos a necesitar ambas por la manera en la que nos dan los datos, y vamos a tomar como instante final el instante en el que se para, y por tanto la velocidad es 0. Sustituimos en ese instante, x va a ser igual a 3, y esto va a ser igual a v sub 0, que es 5 metros por segundo por t, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vemos que las dos incógnitas van a ser la aceleración y el tiempo, por ello necesitamos las dos ecuaciones, y aquí tenemos que la velocidad final es 0, velocidad inicial 5, más aceleración por tiempo. Claramente la ecuación más sencilla es la de abajo, y despejaremos la aceleración, que solo la tenemos que sustituir una vez arriba. La aceleración nos queda igual a menos 5 partido por t, porque primero pasamos el 5 restando al otro lado y luego dividimos por t. Y ahora sustituimos aquí arriba, nos queda 3 es igual a 5t más 1/2 por menos 5 partido por t, y por t al cuadrado. Este cuadrado de aquí se nos va con la t del denominador, nos queda 5, y aquí menos 5 medios, que es menos 2,5, pues nos queda 2,5t en total a la derecha. O sea, 3 es igual a 2,5t, y por tanto, despejando t, pasamos 2,5 dividiendo, y esto nos queda 1,2 segundos. 1,2 segundos es el tiempo que va a tardar el disco en frenarse. Nosotros tal cual no necesitamos ese tiempo, necesitamos la aceleración. Pero ya la tenemos aquí despejada, únicamente nos queda sustituir. Menos 5 entre 1,2 nos queda menos 4,17 metros por segundo al cuadrado. El signo negativo claramente nos indica que lo que está ocurriendo es que la aceleración va en sentido contrario a la velocidad del disco, o sea que se está frenando, como esperábamos. Ahora, se nos pregunta por cuál es el valor de la fuerza de rozamiento en este caso. Vamos a dibujar el disco, lo vamos a dibujar como una de perfil, de una manera tal que así, deslizando sobre una mesa, se movería con velocidad hacia la derecha, podemos elegir hacia dónde va, y ahora vamos a dibujar qué fuerzas están actuando sobre este disco. Bueno, pues claramente actúa su peso. Como está apoyado en una superficie, claramente actúa una fuerza normal. Hay una fuerza de rozamiento que es contraria
a la velocidad, y estas son las tres fuerzas que están actuando aquí. De modo que ahora podemos aplicar las ecuaciones de Newton. En el eje X tenemos una única fuerza que va, en este caso, hacia la izquierda. Por eso le ponemos signo negativo, que es la fuerza de rozamiento. Y esto va a ser igual a que, como siempre, va a ser igual a la masa del disco por su aceleración horizontal. En el eje Y tenemos que la normal va hacia arriba, el peso va hacia abajo, le ponemos signo negativo, y esto es igual a la masa por la aceleración vertical. Pero la aceleración vertical va a ser nula, ya que el disco no se despega del suelo. Entonces, claro, evidentemente no acelera ni hacia arriba ni hacia abajo. Bueno, del suelo de la mesa en este caso. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos. Tenemos la fuerza de rozamiento, ¿qué es? Pues la fuerza de rozamiento es mu por la normal, donde mu es el coeficiente de rozamiento. Pero no nos lo piden, o sea, nos piden directamente el valor de la fuerza de rozamiento. Así que simplemente tendríamos que menos la fuerza de rozamiento es igual a 0,03 por la aceleración que ya nos ha salido antes de menos 4,17. O sea, 4,17 hacia la izquierda. Y ahora ya vemos claramente que podemos quitar este menos con este menor de aquí, y la fuerza de rozamiento es 0,03 por 4,17. Estamos calculando el módulo, por eso nos sale positivo, ya el sentido lo habíamos puesto nosotros con el signo, y nos da 0,125 newtons. De hecho, el coeficiente de rozamiento también lo podríamos sacar. No nos lo piden, pero es fácil. ¿Por qué? Porque esto es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, pero la normal la podríamos sacar de la ecuación del eje Y. Debe ser igual al peso, o sea, igual a masa por gravedad, igual a 0,03 por 9,8, que son 0,294 newtons. Entonces el coeficiente de rozamiento, si sustituimos aquí arriba, ¿qué tenemos? Tenemos que, como la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente por la normal, el coeficiente es la fuerza de rozamiento partida por la normal, o sea, 0,125 partido de 0,294, queda igual a 0,425 sin unidades. Esto es bastante habitual, que el coeficiente de rozamiento esté para superficies habituales entre 0 y 1, aunque no siempre va a ser el caso. Muy bien, a por el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es una aplicación muy sencilla de las leyes de Newton. En este caso tenemos un muelle que se entiende que está colgando de algún soporte o de un techo o de lo que sea, sobre el que se cuelga una pesa. Aquí lo vamos a poner así. Los medidores de fuerza, los dinamómetros, funcionan esencialmente así. Son un muelle calibrado, y al estirar de ellos, al medir el alargamiento, podemos saber cuántos newtons estamos ejerciendo. Muy bien. Nos dice que la masa que estamos colgando es de 200 gramos, o sea, 0,2 kilos, y la constante elástica del muelle es de 10 newtons por metro. Y nos dice ahora que si agarramos de la pesa y tiramos hacia abajo con la mano, alargando el muelle 3 centímetros más, o sea, pasamos de esta situación, donde aquí estaría esto en equilibrio, a una situación distinta. Aquí no se movería, digamos, aquí hay dos fuerzas que se van a compensar, que son, por una parte, la fuerza elástica, que tira hacia arriba ya que el muelle está alargado, y el peso. Y entonces pasamos a una situación donde alargamos el muelle aún más, por ejemplo, lo hemos llevado hasta aquí abajo
cogiéndolo con la mano o lo que sea, y ahora soltamos. Ahora soltamos de forma que la mano ya no hace fuerza sobre la caja y esto va a tender a volver hacia arriba. Esto no va a permanecer en equilibrio porque lo hemos alargado aún más y esto va a tender a irse hacia arriba. Y nos piden calcular con qué aceleración va a ascender la pesa en el momento en que la soltemos. Bien, lo primero que tendremos que hacer es decir, bueno, vamos a hallar cuál es el alargamiento inicial que tiene el muelle cuando está en equilibrio. ¿Por qué necesito eso? Bueno, necesito eso porque en la situación de abajo vamos a suponer que calculásemos directamente. Si calculamos directamente, aquí en esta situación vuelve a haber lo mismo. Tenemos fuerza elástica y peso. Entonces, la ecuación de Newton en el eje Y, ¿qué nos dará? La ecuación de Newton en el eje Y va a ser fuerza elástica menos peso, que va hacia abajo, igual a masa por aceleración. Vertical en este caso, como solo hay vertical, no haría falta ponerlo, pero lo vamos a especificar, A sub I. Y lo que nosotros queremos sacar es esta aceleración con la que sube. Pero claro, tenemos aquí algo que no sabemos, que es cuánto está alargado el muelle. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no sabemos cuánto estaba alargado inicialmente en el equilibrio. Nos dice que alargamos el muelle 3 centímetros más, pero eso no significa que aquí el muelle esté alargado 3 centímetros, sino que está alargado 3 centímetros más lo que estaba alargado al principio. Por tanto, antes de proceder, vamos a calcular cómo de alargado estaba el muelle en el equilibrio. Aquí la ecuación de Newton funciona exactamente igual, no hay nada en el eje X, o sea que este de aquí lo podemos omitir por completo y únicamente aparecen dos fuerzas, la elástica y el peso. Y en este primer caso, ¿por qué podemos calcular el alargamiento? Bueno, porque como está en equilibrio, en este primer caso la aceleración es nula, o sea que la fuerza elástica compensa el peso por completo. Y ahora la única incógnita es el alargamiento. O sea, tenemos constante elástica por alargamiento igual a masa por aceleración de la gravedad y delta X es por tanto igual a m por g partido por k, que esto nos da 0,2 por 9,8 partido de 10, 0,196 metros. O sea que estaba alargado ya 19,6 centímetros. Por tanto, en este segundo caso, ahora sabemos que el alargamiento es 0,196 metros más los 3 centímetros, que son 0,03 metros. Por tanto, 0,226 metros. Y ahora ya está. Ahora puedo usar la fórmula de abajo porque puesto que ya sé el alargamiento, la única incógnita que me queda es la aceleración vertical. Y esto sustituyendo datos me queda 10 por 0,226 menos 0,2, que es la masa, multiplicado por 9,8 es igual a 0,2 de la masa por la aceleración vertical. Todo esto de aquí nos queda que es 0,3 y por tanto la aceleración vertical va a ser de 0,3 entre 0,2, 1,5 metros por segundo al cuadrado. Fijémonos que directamente el signo nos sale positivo y esto indica que está ascendiendo, que la aceleración está yendo hacia arriba tal y como uno puede esperar simplemente de forma intuitiva. Otro ejercicio de muelles, de hecho más fácil que el anterior, es de aplicación directa. Nos dice que colgamos de un muelle, que entendemos que está sujeto por su otro extremo a algún punto fijo,
y colgamos de él una masa y nos dan lo que se alarga el muelle y nos piden determinar la constante elástica del muelle. Esto es directo, ¿por qué? Porque actúan dos fuerzas sobre el cuerpo en cuestión, que es esta pesa, ¿vale? Y son la fuerza elástica y el peso. Entendemos, si no nos dicen lo contrario, que la pesa no está oscilando, sino que ya ha alcanzado la posición de equilibrio en la que la aceleración que experimenta es nula. Evidentemente en el eje X, porque no actúa ni una sola fuerza sobre ella, pero también en el eje Y. Por tanto, la ecuación de Newton en el eje Y va a ser exactamente igual que antes, fuerza elástica menos el peso, ya que el peso va hacia abajo, es igual a masa por aceleración vertical, que es todo esto de aquí, el cero. O sea, que como se puede ver intuitivamente, la fuerza elástica debe ser igual al peso en módulo para compensarla. Muy bien. Para evitar problemas, vamos a pasar todo a sistema internacional. La masa es de 0,05 kilos y el alargamiento que sufre el muelle de 0,035 metros. Y ahora ya simplemente sustituimos las fuerzas por sus expresiones. La fuerza elástica es la constante recuperadora por el alargamiento, el peso es la masa por la aceleración de la gravedad y podemos despejar la constante elástica directamente m por g partido de delta x. Esto nos da 0,05 por 9,8 partido de 0,035, que es igual a 14, y como hemos operado en sistema internacional, las unidades para la constante elástica son las del sistema internacional. Newtons partido de metro. Son newtons partido por metro porque K por delta X, que va en metros, nos tiene que dar una fuerza que va en newtons. Y pasamos estos metros dividiendo, nos da las unidades de la K. 14 newtons por metro. Consideramos a continuación una aplicación diferente de las leyes de Newton, en este caso en un problema de flotación, de fuerzas ascensionales. Se nos habla de un globo aerostático de 800 metros cúbicos de capacidad. Esto es una absoluta barbaridad. No es un globo como los que uno suele ver, sería una especie de proyecto para ganar el récord Guinness o algo así, un globo enorme lleno de un gas que es 8 veces menos denso que el aire. La densidad del aire nos la están dando aquí abajo en sistema internacional, así que esta densidad del gas la podemos computar directamente dividiendo este dato por 8. Esto nos da 1,23 entre 8, que es 0,154 kilos partido de metro cúbico. El volumen ya nos lo dan también en sistema internacional, que es metros cúbicos. Recordemos, los litros no son del sistema internacional, sino los metros cúbicos. ¿Y qué más nos dicen? Nos dicen que entre lo que es el globo con la barquilla, los tripulantes, todo tiene una masa total de 300 kilos. O sea, nos podemos imaginar el globo como una especie de esfera o algo así, que tiene dentro gas. Fuera de ese gas está el aire, que es un fluido en el que está inmerso el globo. Aquí esquemáticamente podemos dibujar la barquilla del globo, donde van personas y, bueno, en fin, cada uno que lo puede dibujar esquemáticamente como quiera. Lo importante es, nos dice, ¿cuál es la fuerza ascensional? O sea, ¿cuál es la fuerza total que se tiende a llevar hacia arriba al globo? Muy bien. ¿Qué fuerzas están actuando sobre este globo? Pues evidentemente actúa su peso, ¿vale? Por el hecho de tener masa y por el hecho de estar sumergido en un fluido, ese fluido tiende a hacer una fuerza de Arquímedes, un empuje de Arquímedes hacia arriba. Normalmente
nunca nos preocupamos de la fuerza de Arquímedes cuando estamos en el aire, porque es muchísimo menor que el peso. Pero en este caso, como tenemos un gran volumen lleno de un gas más ligero que el aire, la fuerza de Arquímedes no va a ser despreciable. Al contrario, va a ganar en este caso al peso si no le ponemos mucha masa añadida al globo. Bien, la masa que vamos a tener, ¿cuál es? Bueno, la masa total del globo no es solo la de los tripulantes y la barquilla donde van y tal. Hay que añadirle también la masa del gas. ¿Y la masa del gas qué va a ser? Va a ser la densidad del gas por el volumen que ocupa. ¿Esto qué nos da? Nos da 300 kilos más 0,154, que es la densidad del gas, multiplicado por 800. Entonces, esto nos da 423 kilos. Tenemos un volumen enorme de gas que aporta 123 kilos a la masa. Muy bien. Ahora calculemos la fuerza total que actúa sobre el sistema. La fuerza total va a ser la fuerza de Arquímedes positiva que tira hacia arriba, todo esto en la dirección Y, o sea, la fuerza total vamos a suponer que va hacia arriba. Si luego nos saliese negativa la fuerza total, significaría que el globo tiene demasiado peso y se va hacia abajo. La fuerza de Arquímedes no es suficiente para mantenerlo a flote. Bueno, menos el peso. Peso negativo, ya que va hacia abajo, y hay que calcularlo. Vamos a calcular la fuerza de Arquímedes, que es igual a la densidad del fluido en el que está inmerso el globo, que es el aire en este caso, por el volumen del globo y por la aceleración de la gravedad. Y esto nos da 1,23 por 800 y por 9,8. 9.643,2 newtons. Por su parte, el peso va a ser igual a la masa total del globo por la aceleración de la gravedad. La masa total era de 423 kilos, multiplicado por 9,8 metros por segundo al cuadrado nos da 4.145,4 newtons. Claramente vemos que la fuerza de Arquímedes vence al peso, es mayor, por tanto el globo va a tender a ir hacia arriba y la diferencia entre ambas fuerzas es 9.643,2 menos 4.100, aquí me he equivocado, 45,4 nos da 5.497,8 newtons. Y este sería el valor de la fuerza total que tiende a hacer ascender al globo. Último ejercicio de este vídeo, se nos presenta un problema de ascensores. Un ascensor básicamente lo podemos entender como una cabina suspendida por un cable y que tiene una cierta masa contando con la cabina y con lo que pongamos dentro. En este caso no se nos dice que tenga nada dentro, la masa del ascensor es de 100 kilos y nos hablan de el ascensor vacío. Entonces, el cable va a ejercer una tensión hacia arriba que va a tender a mantener suspendido al ascensor y la única otra fuerza que actúa sobre el ascensor es su peso que tiende a llevárselo hacia abajo. Muy bien. Ponemos aquí los datos. Si la masa es de 100 kilos, podemos calcular directamente el peso en módulo, que va a ser la masa por la gravedad, y esto nos da 100 por 9,8, 980 newtons. La fuerza peso. Muy bien. Evidentemente solo tenemos que plantear las ecuaciones de Newton en el eje Y. No hay fuerzas en el eje X. Y es muy sencillo. Fuerzas que van hacia arriba la tensión, fuerzas que van hacia abajo el peso, igual a la masa por la aceleración, y lo que se nos pide es calcular la aceleración máxima con la que puede tirar el ascensor hacia arriba sin que se rompa el cable.
que aguanta una tensión máxima de 5.000 newtons. Entonces, esa aceleración máxima la vamos a tener cuando la tensión sea máxima. O sea que si ponemos aquí la tensión máxima, vamos a poder hallar cuál es el valor de la aceleración máxima del ascensor subiendo. Muy bien, pues sustituyamos 5.000 menos 980 del peso va a ser igual a la masa del ascensor por la aceleración máxima. Este de aquí nos queda 4.020 y por tanto dividiendo por 100 nos queda que la aceleración máxima que puede soportar el ascensor tirando hacia arriba es de 40,2 metros por segundo al cuadrado, aproximadamente 4 veces superior a la aceleración de la gravedad. Y claramente un ascensor no debería tirar con mucha más aceleración hacia arriba que esto, porque si no, no solo es que se rompería la cuerda, sino que los pobres ocupantes dentro de él experimentarían algunos efectos adversos.